gracias por acompañarnos. Él es candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial, Andrés García Reper. Justamente vamos a platicar en este espacio pues de estos detalles y todo lo que ha surgido en torno a este proceso electoral que ha sido histórico y que bueno, ha causado que tanto la oposición y algunos opinólogos, ¿no?, de derecha quieran pues ahora sí que ser expertos en materia electoral y decir qué sí se puede, qué no se puede, qué va a pasar, qué no va a pasar. Muchísimas gracias por estar en esta tarde aquí con nosotros en Subjetivo. Gracias a ustedes, un honor estar con el soberano, a la orden. Muchísimas gracias. Pues vamos a platicar justamente de cosas importantes que han pasado durante este proceso. A pocos días de la elección judicial, todavía hay una resistencia, hay un movimiento que se ha estado ahí viralizando en redes sociales que hace el llamado a no salir a votar. Este movimiento que, bueno, ya hemos visto que lo lideran personajes de medios de comunicación, medios amarillistas, personajes de derecha, personajes de partidos políticos. ¿Cuál es la opinión de usted acerca de esta oposición que pareciera, o bueno, al menos los opositores creen que se está fortaleciendo, pero pues las encuestas, incluso ayer presentamos una encuesta aquí en El Soberano, la ciudadanía dice, no es cierto, nosotros queremos participar en este proceso y va a ser un proceso histórico para nuestro país? ¿Cuál es la opinión que tiene acerca de esta resistencia? Bien, sin duda creo que se trata de una estrategia de corte blandigolpista. Quieren establecer una analogía de esta elección que es democrática y que se debe a una reforma constitucional que proviene de una mayoría contundente y que a la vez es una reforma que se llevó a cabo por medios democráticos, la quieren comparar con ciertos ejercicios que se han hecho en lugares como Venezuela, donde dicen, porque a mí no me consta, que las elecciones son pues un fraude del Estado, etcétera. Entonces llaman a no votar, así como la oposición en esos países se llaman a sí mismos a no votar para no convalidar los supuestos fraudes. Ellos quieren presentar una imagen de un México en el que solamente un voto duro de la izquierda vota por una elección a la que ellos denominan falsamente, y por lo menos equivocadamente, como fraudulenta y como una elección que ya está arreglada, que ya se decidió. Y me explico por qué. Ellos aseguran que la cuarta transformación, esto es, el régimen surgido de Morena, del partido Morena, que a su vez representa los intereses de la izquierda histórica, que este grupo, que este bloque político ha designado a todos los candidatos, entonces que van a controlar, que ya controlan, además la palabra control, pues es un apelativo exagerado, porque cuando un partido gana la presidencia no es que controle la presidencia, es que la ganó democráticamente. Cuando un partido o una coalición de partidos gobiernan democráticamente el Congreso de la Unión, no significa en modo alguno que lo controlen. Es como querer decir que llegaron a establecer una jerarquía y una autoridad sobre esos órganos por vías no democráticas, ¿no? Lo controlan como si fuera una especie de acto de terror o de sujeción, o como decía Andrés Manuel, que los tienen apergollados. No, es el partido y el bloque político que gobierna el Congreso y que está presente en el Poder Ejecutivo, porque esa fue la decisión mayoritaria, contundente e histórica del pueblo. Entonces ellos dicen que esta opción política ya tiene arreglada la elección, y esto es falso por lo siguiente. Esta elección se está llevando a cabo con candidatos postulados por cada uno de los tres poderes del Estado mexicano: el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Bien, esto quiere decir que al menos el 30% no provienen de las decisiones de Morena o del régimen al que ellos imputan las ilegalidades o las trampas. Este 30% que son los candidatos que vienen del Poder Judicial, pues son del Poder Judicial que estuvo en contra de la reforma. No solo eso, estos candidatos fueron los que estuvieron
marchando, protestando, suspendiendo labores, cobrando sueldo, tomando por asalto el Senado, haciendo corrientes de opinión en Twitter en contra de la reforma, señalando que había autoritarismo, etcétera. ¿Y por qué lo sostengo? Porque el Poder Judicial, en lugar de seleccionar a sus candidatos, decidió, a través de un amparo, de una suspensión de un amparo que concedió una juez de distrito, su comité de evaluación dijo, pues nosotros ya no hacemos nada porque una juez nos está ordenando que suspendamos los trabajos. Al no hacer nada, renunciaron, y entonces los un poquito arriba de 2,000 que se inscribieron, pues no fueron sujetos ni de revisión documental, ni de revisión de su ensayo, ni de revisión curricular, ni por supuesto fueron determinados como idóneos, ni fueron a insaculación. El Poder Legislativo, que era el encargado de concentrar las listas de los 3 poderes, le pidió al Poder Judicial que le enviara su lista y finalmente enviaron la lista de los que se inscribieron. Entonces no pasaron por ningún filtro. Pero además, los candidatos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, al menos el 60% de ellos provienen del Poder Judicial, porque son aquellos jueces y magistrados y secretarios de acuerdo y oficiales judiciales que no confiaron en el propio Poder Judicial y decidieron participar en los otros 2 poderes y lograron ser dictaminados como idóneos, pasar a la insaculación y ser insaculados y llegar hasta la boleta. Entonces, si estas personas son las que decían el Poder Judicial no se toca, la justicia no se toca y respetemos al Poder Judicial, pues qué mejor oportunidad tienen hoy que votar por los candidatos que provengan del Poder Judicial e incluso aquellos que están postulados por el Ejecutivo o el Legislativo, pero que también provienen del Poder Judicial. Entonces es una falacia, es una intentona de desacreditar y descarrilar una elección democrática y no les va a colar. Justo se habla de un boicot, ¿no? De parte de la oposición, porque sí es cierto lo que comenta, mantienen este discurso de decir, es una imposición, el gobierno para qué hace pues esta farsa si van a imponer a sus candidatos, cuando es cierto, si usted que nos está viendo entra a las plataformas para conocer a las y los candidatos, hay quienes incluso ya tienen trayectoria en estos órganos judiciales, en estos sitios, en estas instituciones de impartición de justicia, y como comenta, son esas personas que sí creen que la justicia debe de tener una reforma y debe de tener un enfoque más ciudadano, que debe de tener un enfoque más para el pueblo, ¿no? Porque también es cierto que este movimiento de no votar, y también por ahí en redes sociales se hizo viral, los mismos que están llamando a no votar el próximo domingo son aquellos que decían que el INE no se toca. Son aquellos que están primero poniendo un discurso a favor y la confianza sobre todo en el Instituto Nacional Electoral, y ahora a días de una elección cambian su discurso y ahora dicen esto no se va a poder, van a robar los votos, van a imponer, el INE no va a garantizar nada, y ahora dicen no hay que votar. Sin embargo, la presidenta hoy lo dijo, esto no es un experimento. Hay otros países donde se logra hacer esta votación y justamente que la ciudadanía sea quien decida, quien diga quiénes nos van a representar, y sobre todo en este discurso que se ha tenido, ¿no? De el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide quién va a estar al frente y el pueblo va a ser el que va a decidir en qué momento estas personas ya no están defendiendo la justicia, ya no están defendiendo a la ciudadanía, y hay que quitarlas, ¿no? Porque parece que, ya comentaba también usted, parece que ahora son expertos en esta materia y se olvidan de que constitucionalmente la reforma ya está y que esto no fue algo que se hizo de la noche a la mañana. Hubo un proceso para detallar punto por punto esta reforma y justo para que también a quienes son, pues ahora sí que quienes están con la oposición, quienes estén con el movimiento de transformación, quien sea, pueda ser parte de esta elección y pueda aspirar justamente a un puesto, pues porque yo creo que de eso se olvidan, ¿no? Candidatos se olvidan de que fue un proceso neutro para que todas y todos, seas militante de izquierda o de algún otro partido, pudieras inscribirte, y si estás acreditada, si estás acreditado, si se demuestra que tienes una gran formación, que tú seas parte de este proceso electoral y de estas nuevas instituciones de justicia. Esto no es dedazo como se hacía anteriormente con otros gobiernos, ¿no? Claro, ayer grababa yo un video explicando cómo se nombraban a los
funcionarios jurisdiccionales del país antes de la reforma. Y bueno, dos cosas rápidamente. Primero, no había una revisión de antecedentes penales en el extranjero, como ahora nos querían imputar a los poderes, a los comités de evaluación del Poder Legislativo, porque aparentemente algún candidato habría tenido antecedentes penales en Estados Unidos. Yo les decía, bueno, imagínense que el comité de evaluación del Poder Legislativo le pidiera a las 300 embajadas de los 300 países con los que México, aproximadamente 300 países con los cuales México tiene relaciones diplomáticas, que les enviara la lista de los 12,000 aspirantes que revisamos, para que revisaran en sus bases de datos de todos esos países y provincias si algún candidato tuviera algún antecedente. Pues esto nunca se ha hecho, o sea, en los 200 años de historia que tiene México de existir, más de 200 años, nunca se ha hecho, y por supuesto en esta reforma tampoco. El mecanismo para detectar si no se cumplen con los requisitos de elegibilidad es que si llegas a ser electo, entonces sí, la autoridad electoral, el INE, se pone a revisar que efectivamente cumplas con esos requisitos, y si hay una información que deje ver que no cumples con esos requisitos, pues no se te entrega la constancia de mayoría. Pero vamos al procedimiento. El procedimiento antes era que el presidente de la República, titular del Poder Ejecutivo, proponía ternas al Senado de la República para que se votaran por las 2/3 partes de sus miembros presentes y así se eligiera a un ministro o ministra de la Corte. Entonces, esta Corte electa con esas mayorías senatoriales era quien proponía al propio Senado a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, una mayoría legislativa determinaba una mayoría de un órgano jurisdiccional que al mismo tiempo determinaba quiénes eran candidatos al Senado para la función electoral como magistrados, y se regresaba otra vez a una mayoría legislativa para decidirlos. Esto es, el pueblo no tenía nada que ver, y todo esto era una negociación entre el titular del Ejecutivo y los senadores y los ministros de la Corte electos. ¿Y cómo se nombraba al Consejo de la Judicatura? Bueno, tenía 7 miembros. 3 de ellos los nombraba la Corte, que obviamente bajo este esquema de nombramiento pues se entiende que sería inclinada hacia una u otra opción política, como de hecho sucedió todos estos años, y nombraba a 3. El Poder Legislativo, personificado por el Senado, en este caso nombraba a 2, y bueno, las mayorías legislativas son mayorías políticas. Entonces estos 2 nombrados iban a responder a convicciones y a ideología política y a compromisos políticos. Y el Ejecutivo nombraba a 1. Bueno, pues el Ejecutivo también proviene de un partido. Entonces, si no se hubiera hecho esta reforma y si se hubiera seguido con las reglas establecidas en el antiguo régimen, pues simplemente la 4T ahí sí controlaría todo con sus mayorías. ¿Por qué? Pues porque la presidenta de la República, Claudia, le propondría al Senado las ternas, que también tiene mayoría de la 4T, y este Senado nombraría a una mayoría de ministros que sería pro 4T, llamémosle así, y esta mayoría de ministros sería quien propondría a los candidatos a magistrados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que serían votados por esta mayoría del Senado. Y estas mayorías nombrarían a los miembros del Consejo de la Judicatura. Entonces, se tendría cooptado todo el Poder Judicial a gusto de la presidenta y de la mayoría partidista. Esto se evitó mediante la reforma para que fueran los mexicanos con las mayorías que se logren conformar de electores para que escojan, y por eso se le dio oportunidad a cada poder para que propusiera a los que consideraba los candidatos idóneos. De tal manera que hoy tenemos un 30%, oficialmente 30% de candidatos provenientes del Poder Judicial, de ese Poder Judicial que estaba en contra de la reforma, más un alto número de ellos que están propuestos por los otros 2 poderes. Entonces, negar esa realidad es o tener muy mala fe o ser ignorante de cómo se llevó a cabo la reforma y el trabajo de los comités de evaluación. De tal manera que llamar a no votar, pues más bien es eso, un intento de deslegitimar y de crear una narrativa falaz, un sofisma sobre la reforma judicial para dolerse y decir que esto ya no es democrático, cuando es justamente lo contrario. Ellos inventan la historia, luego utilizan esa historia para crear denuncias ante los órganos electorales, ante órganos internacionales, y nada más hacen el ridículo. Una vez más,
las mayorías conformadas por los electores les van a demostrar que el pueblo mexicano está listo. Primero estuvo listo para tener una mujer presidenta, ahora está listo para escoger por primera vez en la historia quienes integran su poder judicial. ¿Por qué, candidato, por qué es importante justo confirmar que este proceso electoral nos está garantizando al pueblo de México que se esté acabando con el nepotismo, con la corrupción, con la impunidad, y que ahora sea realmente el pueblo quien pueda tomar las riendas y poder sobre todo volver a confiar en estos órganos de impartición de justicia, que se nos regrese el acceso a la justicia a todas y a todos? Bien, bueno, primero porque el diseño elimina totalmente la posibilidad de nepotismo. Quienes van a ser jueces serán los que sean electos. Ellos no tendrán de entrada ninguna relación con el personal del servicio profesional del Poder Judicial que hoy trabaja. Y si llega a haber una relación, será una coincidencia, porque una persona gane la elección. Pero ya no tendrán el control estos jueces sobre el personal a su cargo. Ellos ya no decidirán a quién contratan. La reforma incluye la creación de un órgano que se llama el órgano de administración del Poder Judicial de la Federación, que hará las veces de una de las tres funciones principales que tenía el Consejo de la Judicatura y que no hacía bien, que era el ingreso, promoción y permanencia del personal mediante concursos y reconocimientos con base en la evaluación al desempeño. Ahora va a ser un órgano totalmente independiente de la Corte, o sea, no lo va a presidir quien presida la Corte, que es como venía sucediendo ahora, lo van a designar los tres poderes también, y este órgano se va a encargar de la administración de los recursos y de los procesos de ingreso, permanencia y promoción del personal. Por lo tanto, ese nepotismo que existía en los juzgados, pues ya no va a poder existir, porque antes era el juez el que decidía a quién contrataba y se convertía en una función de dos, digamos, de dos caras. Tenía una cara de gerente, de patrón, de líder de un equipo, y una cara de jurisdiccional, una cara de una persona que juzga y dice el derecho. En la otra función, administraba los recursos del juzgado, del tribunal, decidía a quién contrataba y él les daba nombramientos temporales, ¿no? Alguien me decía, a ti te voy a dar un nombramiento de un mes, a ti te voy a dar uno de 2 meses, hasta que él quisiera otorgarles la plaza. Por lo tanto, las lealtades eran absolutas hacia los jueces. Y se daba mucho el nepotismo, el favoritismo, el compadrazgo, el amigonoviazgo. ¿Por qué? Porque pues un juez a lo mejor tenía una amiguita o una jueza tenía un amiguito, una relación ahí clandestina y ni modo de tenerla en su juzgado. Entonces le pedía a su colega pues, que él se la contratara y yo te contrato a ti, a tu sobrina, tú me mandas a tu hijo o a tu marido, etcétera. Era un intercambio de favores con tráfico de influencias para pues controlar prácticamente los recursos humanos del Poder Judicial de la Federación. Entonces, esto ya se acabó. Además, va a existir un tribunal de disciplina judicial que cumple la otra función que no cumplió bien el Consejo de la Judicatura, justamente por ser la presidenta o presidente de la Corte, el mismo presidente del Consejo, pues que administraba todas las quejas y de acuerdo con su conveniencia. Si alguien denunciaba a un juez, como en mi caso yo denuncié junto con un equipo jurídico aquí en Tamaulipas, denunciamos 36 veces a un juez y nunca lo quitaron, hasta que el juez renunció y hoy con su modesto sueldo le alcanzó para poner una agencia de coches chinos en Reynosa. Ahora es un exitoso empresario de vehículos chinos de estos eléctricos en la ciudad de Reynosa. Entonces, el Tribunal de Disciplina tiene una particularidad. Ya no será únicamente incumbencia de las partes en un juicio denunciar al juez que de acuerdo con ellas no haya emitido una sentencia conforme a derecho, sino que ahora cualquier persona podrá decir, oigan, yo creo que aquí hubo gato encerrado, yo pido que el tribunal entre a conocer y el Tribunal de Disciplina deberá hacer una investigación. El Tribunal de Disciplina no es una cacería de brujas y por supuesto que no va a sancionar quejas que no estén fundadas, que no estén debidamente demostradas. Porque todo mundo, cuando pierde un juicio, pues le echa la culpa al juez, al árbitro, ¿no? El árbitro no apreció bien las cosas. Eso es connatural a la composición triangular de un juicio, ¿no? Hay un juez y hay dos partes que están peleando y al final se va a inclinar de uno o de otro lado
y la parte perdedora lo va a criticar. El Tribunal de Disciplina tendrá por objeto revisar si en este fallo del cual se está quejando una de las partes hubo negligencia, hubo mala fe por parte del juez, que no se hayan revisado las pruebas, que se hayan hecho las cosas pues, con negligencia, con el cuidado debido, con una notoria incapacidad de hacer las cosas. Y entonces, independientemente de que un tribunal superior revise la decisión y en su caso la revoque o la modifique, si se demuestra que hubo una mala aplicación de la justicia y de la función jurisdiccional, se sancionará, previa investigación y debido proceso y derechos procesales, se sancionará al juzgador que sea responsable de esa conducta. ¿Qué nos corresponde a las ciudadanas, a los ciudadanos hacer justamente este 1 de junio, aparte de salir a votar, para garantizar que este proceso sea, pues ahora sí, apegado a la Constitución, ¿no? Para garantizar que estas prácticas de algunos candidatas que, bueno, tienen algún negro historial en otras instituciones de justicia que han actuado justamente a favor de los sabadazos o liberando criminales, como mucho se ha platicado también en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué podemos hacer la ciudadanía para garantizar el respeto a nuestro voto y sobre todo a esos resultados que después tendremos, donde nosotros somos quienes elegimos a nuestros representantes de justicia? Bueno, esta es una pregunta cuya respuesta tiene una naturaleza filosófica. Voy a utilizar una palabra que mucha gente dirá, no nos empieces a hablar con terminajos extraños, pero vamos a hablar de algo que se llama deontología. Deontología que se opone a otra palabra muy parecida que se llama ontología. Ontología es lo que es y deontología es lo que debe ser. Deontológicamente, a los ciudadanos nos corresponde adquirir una responsabilidad cívica mucho mayor y mucho más comprometida de la que venimos ejerciendo históricamente. Porque ahora, si queremos escoger a buenos jueces, pues tenemos mínimamente que meternos a la página del INE, a donde dice conóceles, y vamos a revisar los perfiles, quién es quién. Y cuando alguien nos llame la atención, pues lo googleamos y decimos a ver si tiene periodicazos, si tiene casos de denuncia, de corrupción, etcétera. E investigar en las redes y en las conversaciones, en la familia, con los amigos, con los compañeros de trabajo. Oye, ¿tú qué sabes de este candidato o de esta candidata? Y también, ¿por qué no pedir consejos? ¿Tienen algún familiar que sea abogado o que sea juez del Poder Judicial o funcionario del Poder Judicial? No importa. Oye, ¿tú a quién me recomiendas y por qué? No, pues yo te recomiendo a tal o cual candidato porque es una persona honesta. A ver, vamos a buscarle. O sea, implica una labor de investigación que pueden hacer de aquí al domingo en sus redes sociales para ir haciendo su listita y llevarla, que además está permitido llevar su lista, que le llaman un acordeón, como que lo están repartiendo. Bueno, seguramente habrá quien sí ande repartiendo, sobre todo los liderazgos políticos en los estados, gobernadores, estos que quieren controlar a los jueces, etcétera, pues estarán ahí mandando listas. Pero el INE sí permitió que hubiera una guía para el elector. ¿Quién te da la guía y cómo te dejes tú manipular o condicionar tu decisión a través de una guía? Pues eso sí es problema tuyo. El mexicano viene de una cultura en la que todo se decidía arriba y simplemente lo aceptábamos, ¿no? Bueno, pues el presidente propuso a esta persona como ministro, por algo será. El Senado lo votó, por algo será. Y bueno, pues fuimos enterando que después se debía a componendas y arreglijos. Entonces ahora nos están diciendo, tú puedes hacerlo. Pues hay un filósofo alemán, me parece, que se llama Erich Fromm, que decía, el miedo a la libertad. Sí, la libertad implica responsabilidad, implica que te pongas a investigar quiénes son y que vayas a votar. Ahora bien, no se termina ahí. Una vez que los hayas votado, tienes que darles seguimiento y tienes que fijarte cómo están resolviendo, porque conocer a tu juez, yo pienso que es incluso más importante que conocer a tu diputado, porque ese juez es el que va a resolver tu amparo, o ese juez de lo familiar, si estás escogiendo jueces del foro común, como en algunos estados va a suceder, pues este es el juez que te va a ayudar o no te va a ayudar cuando vayas a demandar que
un inquilino que no te paga se salga de tu casa, o que un casero te quiere despojar del derecho legítimo que tienes de ocupar su casa porque estás pagando renta. O va a ser el juez que va a decidir sobre la guardia y custodia de menores de edad en caso de que sean tuyos y que te estés divorciando, o la repartición de los bienes en una herencia, etcétera, etcétera, daños y perjuicios. Entonces es importante y es responsable que se metan a las redes, que se metan a ver los perfiles. En el caso federal, en la página del INE, que dice Conóceles, ahí pueden ver las trayectorias de cada uno. Pueden incluso entrar a YouTube y buscar las entrevistas que les hicimos los comités. En el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, pues están subidas todas las entrevistas a todos los candidatos que resultaron idóneos para ser entrevistados y de los cuales surgieron aquellos que pasaron a la lista para ser insaculados y que fueron insaculados. Pues encontrarán, desde luego, todos los candidatos propuestos del Poder Legislativo, todos están ahí en las entrevistas. Los van a poder ver cómo contestaron, seguirlos en su trayectoria y después vigilarlos. Creo que esta es la parte más importante de responsabilidad. Si queremos transformar un país, no es tarea nada más de la presidenta o de un partido del Congreso, es entre todos. Y el expresidente Andrés Manuel decía, la evolución de las conciencias, lo que se tarda un movimiento democrático en triunfar, es porque quiere convencer a la gente. No son revoluciones armadas ni asonadas que impongan estados de sitio y de suspensión de garantías y toques de queda para que después un grupo gobierne a todos y luego sea un cuento de nunca acabar, como en la revolución. Esta revolución se logró a través del convencimiento de la ciudadanía, pero ese convencimiento no nada más existe en junio de 2018, en julio de 2018, o en junio de 2024, cuando escogimos a Claudia. Es ejercer con madurez y responsabilidad de manera permanente la responsabilidad de ser ciudadanos, votar y vigilar al poder. Candidato, pues finalmente este mensaje, este exhorto a que salgamos a votar este próximo domingo, a que justo de manera informada ejerzamos este derecho y podamos transformar el sistema de justicia. Bien, pues sí, es una invitación a que no dejen que esto sea una decisión que tomen otros por ustedes, salgan a participar, inviten a los demás a participar, a los que sean incrédulos, pues explíquenles lo que les acabo de explicar. Si estabas en contra de la reforma del Poder Judicial es porque te gustaba cómo estaba el Poder Judicial. Bien, pues al menos el 30% de los candidatos son estos con los que tú estabas de acuerdo. Entonces ve y apóyalos y vota por ellos si no estás de acuerdo con la reforma. Demuéstrales que tú sí estabas de acuerdo con la forma en cómo venían resolviendo las cosas. Entonces, no hay pretexto. Además, es una obligación constitucional ir a votar. Y es tarea de todos la transformación, no nada más de los partidos o del gobierno. Candidato, pues muchas gracias por haber tomado esta entrevista para toda la audiencia de Subjetivo. Yo les agradezco mucho el interés del soberano, que siempre se mete en los temas más importantes que tienen que ver con los derechos de la ciudadanía. Estoy a sus órdenes y que haya éxito para todos en la próxima jornada electoral. Pues bueno, muchísimas gracias. Ahí están las palabras, este pequeño análisis que hicimos con Andrés García Reper, candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial.